Hola, buenas tardes, señoras y señores. Antes de cualquier cosa que les pueda decir, les ruego que pongan los teléfonos en posición de silencio. Así vamos a evitar molestia a nuestros colegas y amigos. Les damos la bienvenida a esta charla, esta tarde, a la Universidad Popular Carmen de Michelena, para tratar. El ponente, el doctor José Luis García López, ahora les voy a presentar a él, nos va a proporcionar información de primera mano, como siempre, un nivel muy inteligible, pero profundo, ¿verdad?, sobre algo que está en la prensa, periódicos, televisión, con mucha frecuencia. Y con mucha frecuencia también rodeado de cierta polémica. Y me refiero a los disruptores hormonales. Obviamente en la conferencia va a explicar un poco qué son las hormonas, para entender después qué es lo que ocurre. Esto afecta de forma muy directa a la salud de las personas y ofrece un panorama bastante preocupante. Las hormonas son sustancias que las segregan cierto tipo de células especializadas y cuya función fundamental es la de regular el funcionamiento de otras células. La insulina regula el funcionamiento de células no sé dónde. No. Entonces, ¿qué ocurre con las hormonas? Pues con el desarrollo de la medicina y otras, digamos, áreas de desarrollo reciente y intenso, pues estas sustancias al final acaban en los acuíferos, acaban en la tierra, acaban en el aire, etcétera, etcétera. Son sustancias con un poder químico reactivo poderosísimo, sobre todo al nivel celular. Y, como digamos, lo que se detecta es una falta de control del uso, en primer lugar, es un uso regulado de forma estricta, y después falta una regulación y un control acerca de la disposición, es decir, cómo van a la basura, a qué basura van, etcétera, etcétera. Y lo malo, o lo peor de todo esto, no es solamente las hormonas de origen farmacéutico, ¿no?, que va a ser difícil de eliminarlas, sino que la propia química ha ido generando, y se cuentan hoy en día, decenas de miles de sustancias con propiedades que interfieren en el funcionamiento natural de las hormonas. Bien, pues el problema de salud pública con el que nos enfrentamos es potencialmente muy grave. Y para hablar de este tema, esta tarde tenemos una persona que vosotros, que lo seguís con cierta asiduidad, le conoceréis. Es el doctor José Luis García López, que esta es la sexta conferencia que nos da desde diciembre del 2013. O sea, son 5 años de forma asidua, de forma totalmente voluntaria, desinteresada, ofreciendo información. Entráis en la web y podéis ver todas estas conferencias. Es doctor en Química y licenciado en Farmacia por la Universidad Complutense de Madrid. Ha trabajado como profesor en la Universidad Complutense y como jefe de grupo de investigación en la empresa privada Antibióticos, Sociedad Anónima. En la actualidad es profesor de investigación en el Centro de Investigaciones Biológicas del CSIC, Madrid, y dirige el grupo de biotecnología medioambiental dentro del Departamento de Microbiología Molecular del Centro de Investigaciones Biológicas. Hay una faceta muy interesante porque ha desempeñado varios cargos como gestor de política científica, como subdirector general de investigación en el CSIC y como asesor del Ministerio de Ciencia e Innovación. Ha sido presidente de la Sociedad Española de Biotecnología y actualmente es el representante nacional del programa IDEAS, del 7º programa marco. Es miembro del Comité Científico de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria, del Consejo Asesor de Innovación del Parque Científico de Madrid. Su experiencia en investigación se centra en diversos aspectos de los campos de la bioquímica, genómica, biotecnología, y tiene una cifra impresionante de publicaciones que supera las 300. Ha fundado 2 empresas, como se dice en inglés, spin-off, o sea, que proceden de un tronco común, obviamente pues dedicadas a la biotecnología.
en diagnóstico genético y análisis de genoma. Y bueno, pues muchísimas gracias, profesor. Muchísimas gracias a ustedes. Vamos a comenzar. Buenas tardes a todos. Creo que me oís bien, más o menos, ¿no? Sí, perfecto. Primero de todo, muchas gracias, Gabriel. Como siempre, un placer estar aquí con vosotros y contaros lo poquito que sé, porque no creáis que sé mucho. O sea, esto solo sé que no sé nada, decía. Deciros y comentaros que es para mí un placer, además, estar en el 10º aniversario. Ya me hubiera gustado estar desde el primer día, pero nos encontramos en el camino hace 5 o 6 años y esta pues es la 6ª conferencia que voy a impartir en este auditorio. Deciros que dentro de las conferencias que os he dado, posiblemente esta para mí una de las más complicadas, porque yo estudié fisiología en farmacia y he estudiado muchas cosas de esto en bioquímica, pero últimamente me dedico a la microbiología molecular. Y sí que hago cosas con los disruptores endocrinos, pero mi trabajo consiste en destruirlos. Y casi toda la conferencia va a tratar más bien de dónde se producen, pero no de cómo se destruyen. Solo al final hablaré un poquito de esto que llamamos la bioremediación o la degradación de los disruptores endocrinos. Por eso cuando empecé a pensar en esta conferencia dije, bueno, pues ¿qué les cuento? ¿Cómo lo degradamos? Pero esto va a ser muy heavy, porque probablemente si empiezo a hablar de moléculas y de productos de degradación, de aspectos ambientales, dije, bueno, vamos a dar una clase al estilo bioquímico más convencional y hoy voy a tratar de mostrarles un poco cómo es nuestro sistema hormonal, a un nivel evidentemente suficiente como para entenderlo. Si luego quieren me preguntan, pero ya les digo que no soy clínico, que no soy endocrino o endocrinólogo y por lo tanto muchas de las cosas que me pregunten a lo mejor me puedo meter en un jardín importante. Dicho esto, lo que sí que vamos a hablar es de química, porque todo el tema de los disruptores endocrinos tiene que ver con la química más convencional que se puedan imaginar. Y la química está en todas las partes, la tenemos en todos nuestros entornos y ya verán que en su casa tienen mucha química, viven continuamente rodeados de moléculas químicas. Y muchas de estas moléculas son disruptores endocrinos. Entonces vamos a aprender a relacionarnos con estas moléculas, a saber dónde están, qué nos pueden hacer y a protegernos de ellas de alguna manera, entendiendo cómo funciona nuestro organismo. Así que hoy vamos a hablar de las hormonas y los disruptores endocrinos. Vamos a intentar responder a una serie de preguntas básicas que yo creo que vienen a cuento porque es el objeto de la conferencia. Primero hablaremos de qué son las hormonas. Gabriel ya ha contado algo, cómo funcionan, qué son los disruptores endocrinos, cómo se producen los disruptores endocrinos, dónde hay disruptores endocrinos, cómo nos afectan estos disruptores endocrinos y, por último, cómo podemos eliminar los disruptores endocrinos, que es a lo que yo realmente me dedico, aunque hoy hablaremos poco de esto. Bueno, pues las hormonas son, como se ha comentado, unas sustancias segregadas por células especializadas que se localizan en una serie de glándulas que llamamos glándulas endocrinas. Las glándulas endocrinas tienen una propiedad y es que no tienen conductos. Estamos acostumbrados a pensar en algo que se secreta y va por un tubo y al final acaba en alguna parte. Pues las glándulas endocrinas son, órganos o tejidos o partes de órganos o tejidos que de alguna manera no tienen conductos en el sentido literal y se secretan directamente al torrente circulatorio. De alguna manera están por todas las partes, en células epiteliales, intersticiales, y la función de estas células o de estas hormonas, en definitiva, es controlar. Se pueden imaginar que nuestro organismo es un conjunto de células muy complejo. Realmente es maravilloso si pensamos cómo se entienden unas células con otras para conseguir que todas funcionen con un fin común, que es mantener nuestra supervivencia, reproducirnos, alimentarnos, en definitiva. Y esto, en buena parte, se debe, por supuesto, a algunos sistemas como el sistema nervioso
pero evidentemente también a otros sistemas de señalización que tienen que ver con las hormonas. Es decir, las hormonas en definitiva son señales. Se pueden imaginar señales que van a viajar de un sitio a otro de nuestro organismo y que van a intentar controlar de alguna manera el sistema. Es como un circuito donde nosotros emitimos una señal en una parte del circuito, esta señal viaja por el organismo, llega a su destino y al final ejerce su función. Bien, pues vamos a intentar entender un poco cómo funciona esto. Las hormonas más estudiadas son las producidas por lo que llamamos glándulas endocrinas, pero casi todos los órganos producen hormonas. Esto es algo que hay que tener en cuenta. Hay un innumerable número de hormonas en nuestro organismo y hay muchas cosas que si no son exactamente hormonas se pueden clasificar como tal, y de hecho pues cuando uno estudia endocrinología pues tiene que estudiar duro porque hay muchísimas sustancias que actúan como hormonas o cuasi hormonas. Existen por supuesto hormonas naturales y hormonas sintéticas, y esto es un factor importante. Es decir, las hormonas naturales, como su nombre indica, son las hormonas que produce nuestro organismo o los organismos de los animales. Las hormonas sintéticas obviamente son las hormonas que hemos fabricado mediante química, pero a la larga estas hormonas sintéticas funcionan igual o mimetizan, que es como se dice técnicamente, las hormonas naturales. ¿Y por qué hemos creado hormonas sintéticas? Preguntarán, si tenemos las hormonas naturales. Pues porque muchas veces necesitamos que estos productos químicos, que son hormonas, contrarresten los efectos de las hormonas naturales. Entonces realmente no estamos trabajando como hormonas, sino como antihormonas. También decirles que hay hormonas, como por ejemplo la testosterona, que son hormonas naturales, pero también las fabricamos químicamente. De hecho, yo también me dedico a producir hormonas, soy una antítesis. Por una parte produzco disruptores endocrinos y por el otro lado actúo para degradarlos. O sea, yo hago de todo, como se suele decir. Entonces, una parte de mi trabajo consiste en producir hormonas que la industria farmacéutica va a utilizar en distintos procesos o en distintas enfermedades, y por otra parte me dedico a destruir las hormonas que salen al medio ambiente. Pero vamos a ir avanzando un poco más y vamos a entender algo de la historia, porque a mí siempre me gusta contar un poco la historia. Y la historia es relativamente reciente porque las hormonas se descubren, por decirlo de alguna manera, en el año 1851, o sea, en el siglo XIX, a mediados del siglo XIX. Y lo descubre un profesor francés, un médico francés que se llama Claude Bernard, que es uno de los médicos más conocidos en la historia de la medicina, porque es realmente un pope de la medicina. Y este hombre trabajaba fundamentalmente en el hígado con el proceso de la gluconeogénesis. ¿Qué es esto de la gluconeogénesis? Pues bien, este hombre llegó a una situación en la que le parecía que algo no le cuadraba, y es que cuando le daba dietas a los animales o a las personas que no contenían azúcar, él veía que había azúcar en sangre. Y entonces decía, bueno, ¿y entonces qué pasa? Si yo no le estoy dando el azúcar, ¿de dónde sale el azúcar? Y esto en realidad hoy en día lo entendemos muy bien, porque sabemos que los alimentos, independientemente de lo que sean, si son lípidos o si son proteínas, al final acaban convirtiéndose en azúcares y se almacenan en el hígado en forma de glucógeno, que después a su vez se vuelve a convertir en glucosa cuando la necesitamos. Y todo este proceso está controlado por hormonas. Y esto se produce en el hígado. Bueno, pues él todavía en esos años no entendía muy bien el concepto de hormonas, pero entendía que había señales que circulaban por el organismo para hacer este control, y en buena parte estudió estas señales en el hígado. Descubre el concepto fundamental, que es un poquito posterior, en el año 1855, que es el concepto de señales mensajeros. Es lo que estamos intentando explicar, que las hormonas son mensajeros, que transportan información de un sitio a otro de nuestro organismo. Y este concepto de órgano transmisor o de secretor y de viajero, de mensajero, lo termina por, digamos, materializar en una serie de publicaciones Claude Bernard. Pero no es un poquito más tarde otro médico francés, Alfred Bulpian, descubre realmente una función hormonal
en algo que luego evidentemente todos sabemos que es una función fundamental, que son las cápsulas suprarrenales del riñón, donde tenemos la corteza suprarrenal y la médula suprarrenal. Pero a pesar de esto no es hasta un poquito más tarde, incluso mucho más tarde, casi entrados en el siglo XX, en 1905, cuando se le pone sentido químico o bioquímico a estas hormonas. Y la primera hormona que se describe es en el año 1905 por William Bayliss, que es un médico o un fisiólogo inglés, y que descubre la secretina, que es una hormona que se produce en el intestino y que está relacionada con la secreción y el metabolismo de los alimentos en el intestino. Esta secretina es una pequeña proteína que tiene 27 aminoácidos y que él la da el nombre por primera vez de hormona. En griego, esto que se lee aquí, esto se lee hormo. Entonces la da hormoni, que significa excitar en griego, viene de esa palabra. Ya nos vamos entendiendo entonces un poco que lo que estamos pensando es en una serie de compuestos químicos que van a excitar algo, que van a producir alguna reacción, y por eso se les denomina hormonas. Y es un poquito contemporáneo de este descubrimiento, en el año 1901, pues en estas glándulas suprarrenales químicamente también se descubre la adrenalina. La adrenalina, todos conocemos cuál es su función, cuando alguien tiene algún problema, algún infarto, enseguida nos meten adrenalina. La adrenalina se produce cuando estamos muy excitados y pues nos activa de alguna manera el organismo. Entonces se descubre esta molécula que, como ven, no tiene nada que ver con los aminoácidos. Los aminoácidos, la secretina, es una molécula parecida a las proteínas, es decir, está compuesta de aminoácidos. Sin embargo, esta molécula, aunque es verdad que deriva de un aminoácido, es una molécula completamente diferente. Bien, pues ya un poquito más tarde, en el año 1914, Calvin Kendall, un estadounidense, descubre otra de las moléculas que todo el mundo conoce, que es la tiroxina, que es una molécula que se produce en la glándula tiroides, que es esta glándula que tenemos aquí, donde se incrusta a su vez la glándula paratiroides. Esta molécula, que también es derivada de un aminoácido, que es esta parte de aquí, pues como ven contiene yodo, por eso necesitamos el yodo para formar tirosina. Y esta es otra de las moléculas que se descubren como hormonas en los primeros años del siglo XX. Bueno, pues a partir de aquí la historia se va desarrollando y se descubren muchas hormonas. O sea, ya hemos situado los primeros. Es increíble porque si lo pensamos bien, entre los años 50, 1850 y principios del siglo XX se hacen muchísimos descubrimientos bioquímicos y médicos. Es una época fantástica. En esa época tenemos a otros digamos, popes de la biología, como Pasteur, como el mismo cura Gregorio Mendel, que es el padre de la genética. Se crean realmente las grandes escuelas de la medicina, se crean entre finales del siglo XIX y finales del siglo XX. Lo que ocurre en el siglo XX es que le ponemos tecnología y avanzamos, pero el pensamiento básico se descubre a finales del siglo XIX y principios del XX. Esto es importante porque muchas veces pensamos que lo estamos descubriendo todo ahora, ¿no? Y entonces, bueno, estamos poniendo piedras para ir avanzando. Bien, pues las hormonas son sustancias, como hemos dicho, que se secretan en pequeñas cantidades y que pasan al torrente circulatorio. Es decir, nosotros tenemos aquí una célula, que es una célula secretora, que va a producir una molécula de distintos tipos, luego veremos qué pasa. Normalmente estas células están rodeadas de muchas venas, de mucho tejido, digamos, de vasos, de forma que es muy fácil que esas moléculas que las células van a secretar pasen al torrente circulatorio. Y a través de eso se distribuyen y pueden viajar a grandes distancias, de forma que va a haber otra célula, que llamamos célula diana, donde hay un receptor, luego veremos, que va a sensar. Es como, de alguna manera, como una llave y una cerradura.
decir, el receptor y las moléculas que vamos a emitir es como si la molécula que emitimos sea una llave y la puerta de entrada a otra célula es la cerradura. A partir de que la llave y la cerradura se encuentran, se consigue un efecto en la casa donde está la puerta y la llave. Es muy fácil de imaginarse cuál es el fenómeno. Dicho esto, tenemos dentro del sistema endocrino tenemos dos palabras que a veces aparecen en la literatura que son autocrina y paracrina. Esto en definitiva es un poco lo mismo, lo que pasa es que la palabra autocrina significa que estas células emiten señales que revierten en sus propias células, es como una autorregulación. La palabra paracrina implica que va a actuar a distancia, pero esto en el fondo es independiente de lo que es el concepto de hormonas. Normalmente hay otro concepto importante y es que, igual que hemos dicho, las células producen pequeñas cantidades de hormonas que van a ir por el torrente circulatorio a distancia hasta que llegan a sus células receptoras. Y esto es lo que se llaman agonistas, es decir, sustancias que actúan a favor del efecto. Y luego tenemos otras sustancias que llamamos antagonistas. Entonces aquí nos podemos imaginar un medicamento y podemos imaginarnos un disruptor endocrino. Si nosotros en este torrente circulatorio, junto con estas hormonas que han secretado estas células, le pinchamos o le ponemos unas moléculas que pueden actuar reconociendo esa llave como una llave maestra, imagínense, o una llave parecida. Hay muchas veces que en una puerta distintas llaves abren la misma puerta. Entonces, claro, ¿qué ocurre si yo pongo una llave en la puerta que entra pero no abre? Eso es un antagonista, porque ya si está la llave metida en la puerta y no abre, la llave de verdad ya no puede entrar en la puerta y ya no puede ejercer el efecto de abrir la puerta o mandar una señal. Eso es lo que se llama un antagonista. Buena parte o muchos de los disruptores endocrinos, ya voy avanzando, actúan como una llave que se coloca en la puerta e impide que la hormona natural actúe. Eso es un antagonista. A veces lo que ocurre en la clínica es que necesitamos antagonistas para que el efecto no se produzca, para evitar una hormona que se produce en exceso o para hacer una reacción o para evitar una reacción que no nos interesa. Es decir, que los antagonistas no son necesariamente malos, depende de para qué los usemos, en el momento que los usemos y con qué motivo los usemos. ¿De acuerdo? Entonces, que tengamos claro que el concepto de antagonista no necesariamente es un elemento distorsionante, porque puede curarnos un antagonista. Y hay muchos medicamentos que son medicamentos muy eficaces por actuar de forma antagónica. Luego, otro concepto interesante que tenemos que tener en cuenta es que hay glándulas exocrinas y glándulas endocrinas. La diferencia de una glándula exocrina es que secreta al exterior del sistema. Pues imagínense las glándulas sebáceas, esas son glándulas exocrinas, o las glándulas lacrimales. Y luego están lo que llamamos endocrino, que la palabra endocrino significa que produce una hormona que va al torrente circulatorio. Estos serían las venas, vamos, el sistema vascular, y al final acaba dentro y se puede difundir. El sebo pues se queda en la zona del cabello, no se va a difundir mucho más. Entonces hay que tener en cuenta que hoy vamos a hablar esencialmente de los sistemas endocrinos. ¿Cuántos sistemas endocrinos tenemos? Pues aquí tenemos unos cuantos. Tenemos todo el sistema que tiene que ver con el hipotálamo, la pituitaria, el cuerpo pineal. El cuerpo pineal hay una hormona muy interesante, que no sé si la conocen o han oído hablar de ella, que es la melatonina. Habrán oído hablar, no sé si alguno de ustedes toma melatonina cuando hace viajes muy largos, yo no la he tomado nunca, pero dicen que funciona para eso que se llama el jet lag. Entonces controla de alguna forma nuestro reloj biológico. Entonces, bueno, pues hay una forma de controlar el jet lag que es tomando melatonina. Yo la verdad que no soy muy partidario de tomar muchas cosas de estas por lo que pueda pasar, pero bueno, desde luego funcionar, dicen los que la han probado que funciona. Bueno, luego tenemos
todo el sistema de tiroides, paratiroides, el timo en el corazón, el páncreas, como no, nuestra insulina, el glucagón, que son fundamentales, el riñón, ya hemos hablado con las glándulas adrenales, suprarrenales, el testículo y los ovarios. Si vamos esto no lo van a ver desde ahí atrás, pero bueno, solamente es un poco para recordar que hay toda una serie de funciones ligadas a la hipófisis, al tiroides, al timo. Aquí podemos leer, que casi yo ni lo leo, que es, están relacionados con las hormonas de crecimiento, con otra serie de funciones. En definitiva, estas señales pueden mover otras hormonas que se pueden producir en otros sitios. Es decir, es como una especie de red. Y entonces, unas hormonas pueden activar la secreción o la parada de otras hormonas, y todo este es el conjunto endocrino. Es decir, que las hormonas a veces actúan para activar o dejar de producir otras hormonas. Esto es una cosa que es importante saberlo, influyen en muchas cosas, por ejemplo, en el aumento de peso, todo el mundo sabe los problemas de tiroides. ¿Quién no ha visto a alguna persona con tiroidismo? De muchos tipos, porque a veces es que nos falta yodo, a veces es que no se produce bien la hormona, a veces se produce en exceso, y todas estas cosas pues son lo que estudian los endocrinólogos. Bien, aquí podemos ver un poco este ejemplo de que las hormonas que se producen en el hipotálamo y en la hipófisis al final acaban interviniendo en el riñón, digamos, produciendo hormonas en el tiroides, hormonas para los huesos, en fin, hormonas de crecimiento, hormonas estimulantes de la prolactina, en fin, existe un complejo sistema, y esto es una de las ideas fuerza que uno se tiene que llevar, que alterar una hormona dependiendo de qué hormona puede alterar otro montón de factores alrededor. O sea, que por eso es tan complicado lo que podríamos llamar el balance de las hormonas. Y desbalancear una hormona puede significar que estamos provocando algún efecto en algún sitio del sistema. Y esto los endocrinólogos lo saben bien, y sobre todo es muy importante las dosis, porque estas hormonas, hay que decirlo también, actúan a dosis muy pequeñas. Cuando digo muy pequeñas, digo en el entorno, a ver, uno se imagina claramente lo que es 1 gramo de algo, porque eso lo pesamos fácilmente en nuestras balanzas de la cocina. Imaginarse lo que es 1 miligramo ya cuesta un poquito, pero imaginarse lo que son los microgramos y los nanogramos, pues ya uno no se lo imagina. Pues bueno, trabajamos en muchos de estos casos en el factor de microgramos y nanogramos por mililitro, concentraciones muy, muy bajas. Por eso mismo también muchas hormonas, para detectarlas, necesitan unos procedimientos analíticos muy sofisticados. Y aquí es donde viene el truco que muchos han visto cuando los deportistas se drogan con hormonas, y a veces pues hasta que no ha habido equipos muy buenos de trabajo analítico, pues no se ha podido detectar. Y ahí está el truco, ¿no? Que hoy en día básicamente nadie se puede hormonar sin que se lo detecten, porque ya tenemos equipos de un nivel de precisión y de sensibilidad tan grande que es esencialmente muy difícil que, aunque el organismo secreta o necesitamos ponernos hormonas en muy pequeña cantidad, los químicos analíticos lo tienen fichado, y hoy en día prácticamente nadie que se ponga una hormona que no debe para hacer deporte se lo van a pillar. Entonces, a pesar de las bajas cantidades que se necesitan. Dicho esto, avanzamos un poco más. Aquí podemos ver, por ejemplo, todo el sistema digestivo, que tiene, fíjense la cantidad de hormonas que intervienen en el sistema digestivo, ¿no? Tardaríamos varias conferencias de estas en hablar de cada una de las hormonas del sistema digestivo, relacionadas solo con lo que podríamos llamar los sistemas del hígado, del duodeno, del riñón, el páncreas, el estómago, las glándulas adrenales. Aquí está todo el tema de la adrenalina, la dopamina, bueno, pues evidentemente glucocorticoides, los andrógenos, la insulina y el glucagón, la somatostatina, bueno, histaminas, aquí también la somatostatina, la gastrina, muchísimas y muchísimas hormonas, el calcitriol, que antes comentábamos algo del calcitriol, que son hormonas que se producen en el riñón, la trombopoyetina, la eritropoyetina, que curiosamente, esto sí que lo saben, ¿no? La eritropoyetina
es una de las hormonas más utilizadas hoy en día y más comercializadas y más vendidas. ¿Y saben para qué, no? Claro, la eritropoyetina estimula la producción de glóbulos rojos. ¿Y para qué queremos tener más glóbulos rojos? Pues habitualmente cuando tenemos anemias. Pero claro, los glóbulos rojos transportan oxígeno. El oxígeno es fundamental para nuestra actividad. Y cuando uno necesita más actividad de la normal, cuando uno está subiendo el Tourmalet y necesita meterse el oxígeno casi, vamos, con una garrafa, pues al final, si uno tiene más glóbulos rojos, pues llega antes. Y claro, pues muchos ciclistas y muchos deportistas se meten eritropoyetina para mejorar de alguna forma su contenido en glóbulos rojos. Bueno, pues es lo que hay. Y muchas de estas hormonas tienen un mercado enorme, no porque realmente se utilicen para nuestras enfermedades, que también, sino para otros fines. La hormona de crecimiento, por ejemplo, que ya sabéis, la hormona de crecimiento es una hormona que se utiliza para combatir el enanismo o para combatir problemas de crecimiento, sobre todo cuando uno es joven o es un niño. Esto es el caso típico que todos conocen y además juega hoy esta tarde, que es Messi. Entonces Messi, si no hubiera sido por la hormona de crecimiento, pues no sería un futbolista tan espléndido. Entonces los que somos del Madrid pues se lo podrían haber aguantado. No sé para qué le dieron hormona de crecimiento, pero en fin, se la dieron y funciona. Lo que hay que tener en cuenta es que estas hormonas funcionan, tanto si son de origen natural como si son de origen químico, porque ahora veremos cómo funcionan las hormonas. Bueno, las hormonas tenemos de muchos tipos, hemos dicho y hemos visto ya la molécula de la adrenalina, la secretina. Hay hormonas derivadas de aminoácido, de la tirosina, como son las catecolaminas y la tirosina, mismamente. Hay hormonas peptídicas, como oligopéptidos, polipéptidos, como la hormona de crecimiento. Simplemente estas hormonas son proteínas, para entendernos. Proteínas grandes o pequeñas, proteínas. Dirán, hijo, ¿cómo una proteína puede funcionar como una hormona? Pues claro, también hay proteínas con las comemos y funcionan como alimento. Dicho esto, las hormonas también serían un alimento, pero claro, no se alimenta uno de hormonas. Con lo cual, en el fondo estamos hablando de moléculas que son muy similares, es decir, de estructura similar. Bien, y luego tenemos hormonas lipídicas, que son con las que yo trabajo, que son los esteroides, entre otras cosas, y las prostaglandinas. La testosterona, que es uno de los ejemplos clásicos de hormona estrogénica. De hormona esteroídica. Bien, las hormonas no son nada si no tenemos receptores. Es lo que antes comentaba del caso de la llave y la cerradura. La hormona no funciona si no tiene un receptor. Y esto significa muchas cosas. Significa, entre otras cosas, que a veces la alteración del sistema endocrino no está en la hormona, sino en los receptores. Y ahí tenemos un problema. Porque así como la hormona la podemos inyectar, porque es algo que circula, que viaja, que se puede inyectar en el torrente, el receptor no. El receptor es algo que está en las células. Trabajar o cambiar la estructura de receptores o la cantidad de receptores que tiene una célula es infinitamente más delicado y más complicado que trabajar sobre las moléculas que hemos llamado hormonas. Pero sin los dos conceptos esto no funciona. Dicho esto, hay receptores intracelulares y receptores extracelulares. Los receptores de membrana se pueden imaginar algo parecido a un globo. Una célula es lo más parecido a un globo, donde lo que llamamos la membrana es la envoltura del globo. Lo que ocurre, y la diferencia entre un globo y una célula, es que si nosotros intentamos meter algo dentro del globo, pues yo no sé si hay algún truco de magia para meter algo dentro de un globo, pues yo he visto que los magos lo hacen, pero yo de verdad no sé cómo lo hacen, porque si intentan meter algo dentro de un globo que está bien cerrado, pues lo pinchan y explota. Nuestras células no son así. La diferencia entre nuestras células y el globo es que eso que llamamos membrana, y que es de plástico en el globo, en nuestro caso es como se podrían imaginar una capa de aceite.
Y si ustedes tuvieran una lámina de aceite encima del agua y la pinchan, no sale agua, ¿verdad? No pasa nada. Es decir, es algo como moldeable y evidentemente si lo hacen bien, a través de esa membrana pueden introducirse cosas al interior. Entonces, va a haber hormonas que van a actuar desde fuera como señales, porque sí que podríamos hacer una cosa con el globo. Se pueden imaginar que yo en el globo puedo presionar con un dedo. ¿Y qué pasa si presiono con un dedo en el globo? Que se hunde un poquito la superficie. Si debajo de esa superficie tuviera algo que reaccionara a la presión, estaría transmitiendo una señal. Entonces, lo que hace una hormona que funciona extracelularmente, es presionar el globo sin intentar entrar dentro del globo, de forma que los que están dentro del globo se enteren de que le estoy presionando. Y entonces actúa dentro una maquinaria que es la que desencadena la función celular. Las hormonas intracelulares es como el caso de la grasa. Tienen que entrar dentro para llevar el mensaje. Tienen que abrir la puerta y entrar dentro. ¿De acuerdo? Entonces esto lo vamos a ver un poco aquí. Una hormona extracelular tiene, esto sería el globo, esta es la célula, esto es el núcleo de la célula, y esto es lo que se llama un receptor, donde la hormona interacciona o se une al receptor y a través de esto que habitualmente está metido dentro del globo, es como si estuviéramos poniéndole al globo una serie de parches entre medias, pues esto es lo que transmite la señal al interior. Las hormonas intracelulares lo que hacen es que secretan la molécula desde fuera, desde el sistema endocrino, viajan y al final atraviesan la membrana. Esto es el caso, por ejemplo, de los esteroides. Los esteroides son unas moléculas que son de carácter hidrofóbico, es lo más parecido a una grasa. No es que sea una grasa, pero se pueden imaginar. Como hemos dicho que la superficie de la célula es como una grasa, pues se meten entre la grasa y se van colando a través del sistema hasta el interior. Entonces, resumen, hay dos tipos de hormonas. Unas hormonas que actúan desde fuera de las células y otras que actúan en el interior de la célula. Vamos a hablar un poco de lo que son los receptores y lo vamos a entender muy bien pensando lo que es un receptor y una molécula que se tiene que unir al receptor. Si este es el receptor, evidentemente una molécula como esta roja puede unirse perfectamente y entonces se va a crear una unión muy fuerte entre el receptor y la molécula. Y a esto se llama alta afinidad. Puede haber algo que, como esto, que es esta especie de pieza amarilla, que se puede unir, pero no se une a toda la molécula receptora, se une aparte. Y luego puede haber otras que, como este triángulo, que podría interaccionar un poquito, pero como quien dice, pues enseñándose. ¿Esto qué quiere decir? Pues que en función de que la molécula, que estas serían las hormonas, tenga alta afinidad, afinidad media o poca afinidad, va a competir mejor o peor con el receptor. Y ya nos podemos imaginar lo que van a hacer los disruptores endocrinos, que va a ser competir por quitarle la afinidad a las moléculas normales o naturales, a las hormonas. Y entonces lo que vamos a intentar es ver cómo afectan estos disruptores endocrinos a esta interacción con el receptor. Bien, bueno, esto es un esquema simple para indicarles una cuestión, y es que desde que se produce el estímulo químico, nervioso, etcétera, al órgano endocrino que secreta la hormona, se va a la célula blanco, se producen los efectos fisiológicos y generalmente hay un sistema de retorno, porque si imagínense ustedes que la hormona se estuviera secretando continuamente. Bueno, esto sería un sin vivir. La adrenalina nos puede servir para un momento, pero imagínense que estuviéramos secretando adrenalina de forma continua. Entonces tiene que haber una cosa que es una retroalimentación de forma que el sistema pueda sensar cuando ya no es necesario y se deja de producir. O sea, todo el sistema está siempre muy regulado. Volvemos a lo de los balances. Por eso, cuando desbalanceemos tanto las señales de ida como las señales de vuelta, podemos crear un sin vivir en el sistema.
Claro, dirán, ¿y cómo podemos funcionar con algo tan complejo? Y digo yo, pues no lo sé, porque la verdad es increíble que nosotros no tengamos más problemas. Con algo, tenemos nuestros coches y a nada que hacemos ya le está fallando algo, funcionan mal, y un coche es infinitamente más simple que cualquiera de nosotros, ¿eh? Y sin embargo nosotros funcionamos, un coche pues te dura malamente 15 años, 20 años con muchas goteras, y nosotros ya estamos casi en los 100 años. Y con esa complejidad. Entonces, esto lo que nos hace pensar también es que, en cierta forma, vivimos más porque cada vez nos cuidamos más y nos protegemos más de sistemas que pueden ser peligrosos. Y cada vez hay que tener más cuidado. Bien, más conceptos. Hemos dicho que las células tienen receptores. Aquí podemos imaginarnos un conjunto de hormonas que van a ir a depositarse en un conjunto de células. Puede haber células que no tengan ningún receptor, es decir, que son insensibles a las hormonas. Puede haber células con un receptor o células con dos receptores. Entonces puede haber células que pueden recibir un tipo de receptor, otras que aun siendo activas no reciben nada, otras que reciben un receptor de un tipo, otras de otro, incluso se pueden mezclar. Quiero esto decir que las hormonas pueden actuar en muchos tipos de células a la vez y además en parejas o a la vez en la misma célula. Si les parecía poca complejidad, ya se pueden ir imaginando la complejidad de este tipo de actuaciones. Ya otro concepto, esto sí que podríamos estar muchas horas porque estos son conceptos muy... es cómo actúa una hormona como la adrenalina o el glucagón sobre el hígado o el músculo. Antes hablábamos de dónde actúan las hormonas, pues a veces actúan en los músculos para producir glucosa o almacenar glucosa, etc. Bien, lo único que quiero que vean aquí es que esto sería la representación bioquímica de un receptor, esto es lo que hemos llamado la grasa, o que es la membrana lipídica, los lípidos que hay en la membrana. Las proteínas receptoras, que son generalmente proteínas, van a recibir el estímulo y a través de una cosa que llamamos la cascada bioquímica se va a producir el efecto. Es decir, cuando la hormona actúa, tiene que haber todo un conjunto de proteínas intracelulares que van a ir recibiendo señales para generar el efecto final, que en este caso es aumento de la glucogenólisis y una bajada de la gluconeogénesis. En este caso lo que necesitamos es producir glucosa, cuando le metemos al cuerpo adrenalina, glucosa para estimular nuestra actividad. Entonces, esto, como digo, se balancea y en definitiva lo que hay que ver también es que detrás de toda esta cascada puede haber muchos fenómenos de desregulación de las hormonas, es decir, que no solo podemos actuar a nivel de los receptores, sino que cualquiera de las cosas que alteren la cascada de regulación puede alterar también el sistema endocrino. Ya se empiezan a imaginar la cantidad de cosas que pueden alterar nuestro sistema endocrino, porque si hay tantos sitios donde algo puede actuar, pues se pueden imaginar que puede haber multitud de moléculas. Y aquí ya vamos a entrar en la segunda parte de la charla. Creo que hemos podido más o menos entender todos lo que son las hormonas, cómo funcionan, dónde se producen, los tipos que hay, los receptores y al final algo importante que es cómo actúan. Y hemos entendido que es un sistema muy complejo, que todo está relacionado con todo y que en el fondo tenemos un sistema que controla de alguna forma el que se balancee todo nuestro sistema, que es lo que se llama la homeostasis, que es lo que hace que funcionemos y que vivamos. Y por eso las enfermedades se ocurren cuando algo de este sistema se desbalancea. Y ahí entra pues la forma de arreglarlo, que muchas veces pues es haciendo deporte, cuidando nuestra salud, cambiando nuestra nutrición, pero a veces no hay más remedio que utilizar la química. Y esa química en este caso son las moléculas que antagonizan o mimetizan el efecto de las hormonas. Y muchas de estos compuestos son o tienen su origen en la medicina. Y son productos que nosotros usamos desde el punto de vista clínico y que luego, desgraciadamente, van al agua. Porque claro, nosotros cuando eliminamos una de estas hormonas, lo eliminamos por la orina, por las heces, ¿y eso a dónde va? Pues va a las depuradoras. ¿Y qué ocurre en las depuradoras? Pues que teóricamente se debería depurar, pero muchas veces no se depura, o no se depura bien porque se tratan poco,
o porque estas moléculas, muchas de ellas, son muy recalcitrantes. Ahora veremos. ¿Qué significa moléculas muy recalcitrantes? Son moléculas químicas muy estables y que las hemos creado así, de forma natural o de forma química, para que duren. El hecho que duren, pues por una parte es bueno, pero por otra parte, como se pueden imaginar, es tremendo porque están ahí y van a permanecer. Y si algo pasa al agua, pues pasa a lo mejor a una piscifactoría, pasa a los peces y de los peces pues nos los volvemos a comer nosotros. Y así pues a muchos animales o al sistema. Y aparte de producir efectos en los animales, que ya de por sí es importante, si son animales de consumo, al final ¿a dónde va? Pues a nosotros. Con lo cual hay que tener en cuenta que todo lo que nosotros eliminemos al medio ambiente, si no se depura adecuadamente, al final acaba volviendo a nosotros. Bien, pues hay que decir que esta historia de los disruptores endocrinos empieza a ponerse de manifiesto en los años 60 con un libro que se llama, traduciendo, tiene un título precioso, La primavera silenciosa, que da miedo si uno lo piensa bien, La primavera silenciosa. Y Rachel Carson es la que escribe este libro, que es como, no sé cómo decirlo, de alguna forma el libro base para el que quiera saber más de esto y que se conciencie bien, en el que se describe por primera vez el efecto sobre todo de los pesticidas. Porque claro, cuando empezamos a utilizar la agricultura a lo bestia, pues para que produzca más tenemos que echar muchos insecticidas y pesticidas al campo. ¿Y dónde van los pesticidas? Pues algunos hasta nos los comemos directamente, claro, si no los lavamos, pero muchas veces con la lluvia van a los acuíferos y a otra vez pues a los pozos, y de los pozos, ¿quién los saca? Pues a las plantas o a otros sitios o a los animales o a beber nosotros directamente. ¿Y quién analiza el agua de los pozos? Pues a veces nadie, con lo cual pues ahí tenemos un problema. Bien, pues se pone de manifiesto también después con otro libro muy importante que se llama Nuestro futuro robado, que es un libro que escriben Theo Corbon, John Peterson y Diane Dumanowski, en el que ya se denuncia por primera vez el concepto de disruptores endocrinos. Es decir, todas esas moléculas que pueden alterar nuestro sistema. Si alguien quiere leer algo más y estudiar un poquito más, hay un libro gratis en la web que se puede encontrar aquí, que es de la Organización Mundial de la Salud, que es los disruptores endocrinos del año 2012. Hay un programa para vigilar o para hacer seguras todas las sustancias químicas. Y este es un concepto concreto sobre la perturbación de la función endocrina. Este libro se descarga en la web y uno se lo puede leer perfectamente. El problema es que me parece, porque yo no lo he encontrado, está en inglés. Pero bueno, evidentemente con los traductores de Google y esas cosas uno puede llegar a leer lo que sea, hasta chino. El otro día yo traduje una patente japonesa y no sé japonés. O sea que, y lo hace bien, ¿eh? Hasta el japonés lo hace bien. No sé cómo lee los palitos, pero lo lee. Bueno, si les enseño esto es para que se asusten un poco, porque todo lo que hay aquí lo reconocen. Y todo esto tiene disruptores endocrinos. Pero bueno, vamos a asustarnos un poco menos, pero piensen en toda la cantidad. Bueno, lo que se ve aquí fundamentalmente son plásticos, y todos los plásticos, o muchos plásticos, cada vez menos porque se van haciendo plásticos, pueden tener disruptores endocrinos. La Agencia Americana de Medio Ambiente dice, esto es un número, yo por decir algo, que existen 87.000 compuestos químicos que pueden actuar de disruptor endocrino. Unos pocos, de los cuales 75.500, la verdad que no sé cómo hacen esto, los deben de contar, pero vamos, que en el fondo me da igual que sean 75.000, son productos de la industria química, 900 son pesticidas, 2.500 ingredientes de pesticidas y 8.000 cosméticos, aditivos alimentarios y suplementos nutricionales. Y eso es lo que a mí me asusta un poco más, porque los compuestos químicos, la verdad es que están ahí, los hemos visto,
pero no nos los vamos a comer, o no intentamos comérnoslos. Pero claro, los aditivos nutricionales están ahí, y se llaman aditivos nutricionales porque se ponen con nuestros alimentos. Por lo tanto y los cosméticos. Claro, ¿quiénes no usan cosméticos? Bueno, a lo mejor alguien, no sé, pero yo creo que todos, hoy en día los hombres, las mujeres, todos usamos cosméticos de diferente tipo para diferentes cosas. Evidentemente, pues esto muchas veces tienen compuestos, por ejemplo los parabenos. Miren por favor que nadie tenga un producto que ponga parabenos, pues no son nada saludables. Dicho esto, ¿cómo actúan los disruptores endocrinos? Pues ya hemos dicho que son sustancias químicas o biológicas que se comportan como hormonas o como antihormonas y alteran lo que hemos llamado la homeostasis normal del sistema endocrino. Actúan sobre todo, y esto es algo importante, en los estadios tempranos de la vida, produciendo lesiones irreversibles. Cuando el sistema nuestro se está desarrollando, cuando somos niños, es cuando estos sistemas ejercen un efecto mayor sobre nuestro organismo. Cuando somos mayores, las cuestiones y los cambios son mucho menores. Nuestro organismo se ha habituado a trabajar en unas condiciones donde las alteraciones son ya mucho menores. No existe un umbral para el desarrollo del efecto tóxico, porque eso en medicina lo sabemos muy bien, las dosis dependen de cada persona y muchas veces, dependiendo de cómo lo absorbamos, de cómo lo tomemos, si nos lo inyectamos, obviamente estamos ya en otro nivel, estamos hablando de drogas o de otras cosas, pero muchas veces cuando absorbemos un alimento donde pueda haber un disruptor endocrino, en función de lo que comamos, con la dieta, en función de nuestro sistema de asimilación, pues puede variar mucho que el efecto sea más o menos tóxico. Entonces, no hay un número mágico que diga a partir de aquí pues va a tener más o menos efecto. A ver, los números los hay, pero muy aproximados. Entonces, uno no se puede. Lo que quiero decir con esto es que esto de decir, es que yo tomo poquito, pues hombre, está bien, no vamos a tomar mucho de un veneno, pero hay que tener cuidado porque son sustancias que actúan a muy baja dosis y que a una persona a lo mejor no le hacen nada, pero a otra persona le pueden hacer mucho. Por último, la acción puede ser sinérgica, antagónica o aditiva a las hormonas, es decir, que a veces tomamos algo, el efecto sinérgico se entiende cuando algo al unirse produce más efecto que la suma. El efecto antagonista es cuando deja de producir efecto y el efecto aditivo es cuando se suma. Esto es lo que significa. Las hormonas y los disruptores endocrinos pueden actuar de esta forma. Bien, el origen. Pues tenemos hormonas naturales que evidentemente se contienen en la carne, otros productos animales, hormonas sintéticas obviamente sintetizadas como fármacos, tenemos estrógenos naturales de origen no animal como los fitoestrógenos, luego lo veremos, las plantas que comemos tienen disruptores endocrinos. ¿Qué problema? Tenemos que saber esto. Y sustancias químicas de diferente pelaje, que estas las iremos viendo. Mimetizan la acción hormonal, antagonizan, esto es un poco lo mismo, alteran el patrón de síntesis del metabolismo de las hormonas o alteran los niveles de los receptores hormonales. Por eso les he contado al principio todo este sistema de actuación, porque no hay un patrón específico de actuación de un determinado disruptor endocrino, hay múltiples patrones de actuación, porque como hemos visto el sistema es tan complejo, hay tantos factores que influyen que cada disruptor endocrino tiene un patrón de actuación diferente y por lo tanto pues nos tiraríamos aquí horas para describir cada uno de los patrones. Vamos a ir viendo en el fondo uno de los más sencillos, que es el sistema de bloqueo, es decir, si una hormona naturalmente actúa sobre un receptor, pues si yo lo bloqueo o me pongo en medio, pues la hormona ya no actúa y nos quedamos sin respuesta. Este es el modelo más sencillo de entender cómo actúa un disruptor endocrino. La hormona natural se uniría al receptor, el receptor transmitiría la señal, pero claro, si yo tengo algo que mimetiza el sitio de reconocimiento de la hormona, es decir, una llave parecida que se pone aquí, pero no da respuesta porque no es exactamente igual que la hormona, y entonces nos quedamos sin respuesta cuando se bloquea el receptor.
Hemos visto o se conocen montones de evidencias en animales de muchos tipos, son alteraciones de la función tiroidea en aves y peces, en moluscos, reptiles. Claro, los peces y estos sistemas que viven en contacto con el agua y con los vertederos, pues son sistemas que se van a alterar muchísimo. Claro, nosotros por suerte no vivimos cerca de los vertederos, ni nos alimentamos de lo que hay en los vertederos, ni bebemos agua de cualquier sitio. Pero claro, los peces que viven en los ríos donde se descargan multitud de porquerías y sobre todo aguas residuales que a veces no están bien depuradas, a pesar de que uno lo intente, y he dicho que a pesar de que uno lo intente, muchas veces contienen disruptores endocrinos que son muy recalcitrantes. Y entonces, pues claro, alteran muchísimo pues a los peces, a las aves, las tortugas, muchos mamíferos, por supuesto, las aves y los mamíferos que viven en contacto con el agua, producen pues cosas como estas. Evidentemente esto no es lo más normal, que produzcan alteraciones fisiológicas de este calibre, ¿no? Pero sí que, bueno, pues sobre todo actúan sobre la fertilidad, producen a veces abortos, irregularidades menstruales. Esto es aplicable al hombre y a los animales igual. Entonces, claro, pues se alteran muchas cosas. Sobre todo producen cambios hormonales en la pubertad, problemas también de conducta, y situaciones sobre todo que conocemos bien como funciones inmunes alteradas o cánceres. Y entonces, claro, pues ya se pueden imaginar que estamos hablando de 80 y tantas mil moléculas distintas que pueden estar por ahí y evidentemente pues hay que tomárselo en serio. Vamos a ver algunas de estas moléculas. Estos son los andrógenos y los anabolizantes. Esta es la forma que tiene la molécula de la testosterona, aunque realmente la molécula que actúa es esta, que tiene aquí un enlace doble que ha perdido. Bueno, esto es química pura, no les voy a contar historias de estas que podemos tirarnos aquí toda la tarde, simplemente que vean cómo es la molécula de testosterona. Esto es un esteroide. Esta molécula, para que se hagan una idea, cuando por aquí le ponemos una cadenita de carbonos, eso es el colesterol. La testosterona deriva del colesterol. Dirán, ¿pero eso del colesterol no era malo? Pues no, es malo cuando se nos desmadra. Pero el colesterol es fundamental porque del colesterol se obtienen las hormonas. Y evidentemente nosotros sintetizamos colesterol, es decir, que el colesterol que tomamos es además del que nosotros, y de ahí ya les cuento una historieta, y es los fitoesteroles, que seguro que los han probado y los han tomado con yogures o con algunos lácteos. Los fitoesteroles son esteroles, como su nombre indica, producidos por las plantas, pero que, como son muy parecidos al colesterol, cuando nosotros los tomamos, los receptores de colesterol para reabsorber el colesterol en el intestino se bloquean y entonces no tomamos colesterol. Estamos actuando de una manera parecida a como actúan los disruptores endocrinos, pero con otra historia, porque el colesterol no es una hormona en el sentido literal. Con esto quiero decir que este concepto de interacción de un receptor y de una molécula es algo prácticamente que se da en montones de aspectos de la fisiología y la biología celular. Bueno, pues los anabolizantes, ¿para qué se usan? Pues yo no sé si esto es saludable, no parece, ¿no? Entonces, pues sí, evidentemente yo no sé cómo lo hacen, pero sí, o sea que, no sé, o sea, parecido, o sea que... Entonces, claro, aquí lo ven, por ejemplo, aquí se ve una molécula, o sea, normalmente se utilizan análogos de testosterona, por ejemplo, se ve aquí una molécula que es la boldenona, se utiliza para los caballos, pero claro, si nos lo ponemos nosotros y demás, pues ahí nos va. Y bueno, pues aquí, estos son productos que evidentemente, pues este es para caballos, este también, el estomatozol, está para caballos, y bueno, pero claro, mucha gente pasa de caballos y se los toma. Y claro, pues caballos está permitido? Pues en principio sí, es decir, el asunto está si va a ser un dopaje para las carreras o para curar alguna enfermedad o para tal. Evidentemente yo no me sé las reglamentaciones de la hípica. Si hay aquí alguien que trabaje en hípica, lo más probable es que pueda decirnos si está más o menos permitido. Que se usa
es evidente, entre otras cosas, porque estos productos se pueden encontrar. Bien, aquí tenemos otro producto también, que es la nandrolona, que lo habrán escuchado, que produce muchos efectos en el hombre, la infertilidad. Ya ven que son todos productos muy parecidos a la testosterona. La diferencia está en que aquí hay un metilo menos, en fin, son pequeñas diferencias. Y ya ven pues, los efectos que pueden causar en el hombre o en las mujeres, que son de diferente tipo, evidentemente, porque nuestro organismo es un poco diferente, pero en general, pues también provocan alteraciones de ánimo y agresividad en muchas de estas personas. Estamos hablando de compuestos. Estos compuestos, a priori, cuando provocan estos efectos, es porque uno se los come, se los pincha o se los toma. Es decir, estamos hablando de disruptores endocrinos que ejercen efectos para digamos, farmacéuticos o si quieren médicos, pero usados a destiempo. Y aquí ya vamos a empezar a hablar de otros disruptores endocrinos que no tienen nada que ver con estos, que son los que hemos visto ahora, que son disruptores endocrinos. Por ejemplo, otro disruptor endocrino importante es el estradiol, que es un producto natural, pero cuando pasa al agua o a los peces se les producen bastantes distorsiones. El estradiol es muy resistente. Las moléculas como el colesterol, esto que hemos visto con los ciclos, son moléculas muy resistentes a la degradación y permanecen en el ambiente durante mucho tiempo. Bien, pues aquí ven, por ejemplo, algo que es esta molécula que se llama el bisfenol o los bisfenoles, que son componentes de los plásticos. Pues claro, evidentemente se usan para darle resistencia a los plásticos. ¿Y qué pasa? Que, hombre, los plásticos, que yo sepa, nadie se los come. Claro. Y dirán, entonces, ¿por qué? Si se desintegran, van a la comida. Claro, entre otras cosas, porque a medida que los plásticos se van desintegrando, hay que tener claro un concepto, que es el concepto de la biodisponibilidad. Estas moléculas pueden ser más o menos solubles en agua, muy solubles generalmente en grasas y aceites, por eso hay que tener mucho cuidado cuando uno guarda aceites en plásticos, porque muchas veces pasa al aceite, porque son sustancias liposolubles, y entonces al final, aunque sean pequeñas cantidades, con el tiempo uno va tomando mucho, porque claro, botellas de plástico, productos de plástico, y además los tenemos todos, vasos de plástico, de todo, usamos plástico, con lo cual pues hay que tener cuidado si estos plásticos, y cada vez menos, van o tienen o contienen bisfenoles. Por otra parte tenemos otros, como los eftalatos, que se usan, entre otras cosas, para los biberones. Y habrán oído hablar de los eftalatos. Los eftalatos es una molécula muy utilizada para hacer polímeros. Muchos plásticos son de eftalatos y tienen propiedades que, bueno, pues son más flexibles, menos flexibles, y pues depende de en qué se usen. Pues estas moléculas, que se usan también como plastificantes, pues están en muchísimos productos y pueden llegar a ser el 50% del peso final del plástico, porque es que realmente el plástico está hecho de eftalato con otra cosa. Son polímeros de dos cosas generalmente que se van uniendo y generan como una fibra, y eso es lo que hace la botella. Claro, si se libera un poco, pues otra vez tenemos un problema. Estos compuestos, que se llaman alquilfenoles, pues ¿dónde están? Pues en los detergentes. En algunos casos se pueden llegar a conseguir concentraciones en los lodos de depuradora de 1 gramo por kilo de peso, que dicho así parece poco, pero es un montón de compuesto. Estos compuestos son todos, muchos de ellos aromáticos, esto es lo que llamamos un anillo aromático en química, y estas moléculas son muy difíciles de degradar, por eso son muy estables y por eso los usan los químicos, para que no se degraden y sean estables, ¿no? Y bueno, pues estos producen montones de problemas, de tipo mitótico. Bueno, no voy a entrar en describirlo, pero estimulan la expresión génica de la vitelogenina en los hepatocitos de truchas, de ratas, cuando en definitiva alteran todo el sistema hormonal cuando pasan sobre todo al agua. Y pues es otro tipo de compuesto que se llaman los bifenilos policlorados, que se encuentran curiosamente en las centrales eléctricas, en los transformadores. Pero está prohibido. Sí, a ver,
Lo bueno de lo que les estoy contando es que como ya sabemos bastante, casi todas estas cosas se van prohibiendo y se van haciendo productos en los que ya no se necesitan estos compuestos, ¿no? Entonces, claro, estos se utilizan como refrigerantes, son también aromáticos, como ven. Esto del anillo aromático es curioso porque prácticamente la vida sin eso no funcionaría, pero también es muy tóxico. Los bencenos, ¿les suenan, no? Los bencenos, pues esto es el anillo bencénico. Bueno, pues estos también son... Claro, aquí el problema fundamental, aquí esto no nos lo comemos. El problema de esto es cómo los eliminamos. Claro, si uno coge uno de estos transformadores y lo echa al vertedero, llueve, ¿y a dónde va a parar todo esto? Pues hay que tener cuidado. Bien, esto también es importante, las dioxinas. ¿Recuerdan el caso de Seveso y de las dioxinas? Estas moléculas que se producen muchas veces de forma natural, cuando se queman compuestos orgánicos con derivados con cloro y se juntan, y esto que hay por aquí que pone una X son moléculas de cloro. Aquí podemos verlo, pues un incendio que hubo en Nicaragua, me parece que es la Chureca, la Chureca, que era un vertedero, y se incendió y se produjeron cantidades enormes de dioxinas. Pero hay que tener en cuenta que esto también se produce en los incendios forestales y en las erupciones volcánicas. La dioxina se produce fundamentalmente cuando quemamos cosas. Por eso no es nada saludable estar cerca de vertederos que queman cosas. Hay que tener mucho cuidado de que lo que sale del vertedero no son dioxinas. Estas moléculas también son compuestos aromáticos. ¿Y a las parrillas con carne se produce? Todo lo que se quema, en principio, tienes muchas posibilidades de que encuentren cloro y generen este tipo de cosas. Evidentemente no todo va a encontrar cloro, porque en las parrillas, evidentemente uno, pues depende del carbón que use y lo que ponga para quemar, pero evidentemente cuando alguien incinera algo, piensa que aparte de otras muchas cosas tan peligrosas o más que las dioxinas, aquí estamos hablando solo de disruptores endocrinos, porque hay otro montón de moléculas que sin ser disruptores endocrinos también son tóxicas. Y esto sí que es un poco algo desalentador, ¿no? Porque estos compuestos, que son los fitoestrógenos, aquí pueden ver cómo es un fitoestrógeno, aquí debajo está un estrógeno, que sería el estradiol, está aquí debajo, y si se fijan, estas moléculas que son los fitoestrógenos se parecen un montón. Por eso actúan como si fueran hormonas, porque químicamente, aunque esto así visto no parece un esteroide, cuando lo escribimos de esta manera, se puede ver que la molécula es como una llave parecida. Aquí podemos entender eso del concepto de la llave parecida, porque la molécula que está debajo es el estradiol, que es un estrógeno, y esto es un fitoestrógeno. Y estos compuestos los producen las plantas, son lignanos, isoflavonas, comestanos, en fin, lactonas, que tienen las semillas y que las comemos. Es decir, que bueno. De hecho, hay concentraciones en píldoras y tal para ciertas alteraciones de la menopausia. Claro, ya lo entienden por qué, pero claro, cuando uno se las come en más dosis de lo normal, pues puede hacer otras cosas. Entonces lo que es bueno, a una dosis puede no serlo, pero que sepamos que también hay fitoestrógenos. Aquí, esto también nos llevaría un buen ratito, aquí están puestos en números sitios donde podemos encontrar fenoles, eftalato, bifenilos policlorados, bromados, perfluorados, en distintos sitios de la casa, en la nevera, en el 5, pues no sé dónde anda por aquí, pues estos son perfluorados, y esto que se ve por aquí parece pues un microondas, no sé si es un microondas, parece. Bueno, el asunto es que nuestras casas tienen montones de compuestos químicos para muchas cosas, claro, son útiles, y evidentemente pues estos compuestos químicos son de este tipo, o muchos de ellos son de este tipo, ¿no? Con lo cual, pues obviamente, pues tenemos que tener cuidado cuando nos aproximamos a ellos. Ya estoy terminando. Aquí podemos ver, por ejemplo, algunos pesticidas. Hemos hablado de los pesticidas. Claro,
estos pesticidas pues tienen estas... Como ven, casi siempre hablamos de anillos aromáticos y de bencenos, o sea que eso muchas veces se pone el símbolo este como peligro y es que es peligroso. Y aquí lo que pasa es que estos insecticidas se pueden encontrar en muchos alimentos, pero no porque lo produzcan los alimentos, sino porque estén mal lavados o generalmente es por lo que no se encuentran. Entonces, si no los han lavado bien y los han tratado con un exceso, pues cualquiera de estos alimentos que están aquí descritos, pues nos podemos encontrar con pesticidas. Ya acabo. Entonces, ¿cómo podemos reducir la exposición a los EDCs? Porque de momento no había pronunciado esta palabra o esto, EDC. EDC son disruptores endocrinos en inglés. Y esa es una palabra que encontrarán en muchos sitios como EDCs, porque es el símbolo que usamos casi todos para hablar de disruptores endocrinos. EDC. Bueno, pues en principio hay que reducir el uso de plaguicidas, eso está claro. Y sobre todo utilizar plaguicidas naturales que no produzcan efectos de disrupción endocrina. Y si recuerdan, en una de mis primeras charlas les hablé de las plantas transgénicas y de los plaguicidas naturales. Y una de esas charlas hablábamos de que uno de los plaguicidas naturales que se utilizan es las proteínas de una bacteria que se llama Bacillus thuringiensis, que produce una proteína que se utiliza como insecticida y que es una proteína que si se la come el insecto lo mata. Si nos la comemos nosotros, pues mira qué bien, es un alimento, porque nosotros no tenemos los mismos receptores, volvemos otra vez al concepto de receptores que tienen los insectos. Pues bien, hay insecticidas naturales que pueden funcionar muy bien como plaguicidas. Y ahí es donde yo vendo un poco el concepto de las plantas transgénicas, porque si comparamos el efecto, que a mi modo de ver, y podemos discutirlo, tiene una planta transgénica sobre el medio ambiente y la salud comparado con el uso de estos pesticidas, pues es que a mi modo de ver no tiene color. No tiene color, porque ninguna de esas plantas transgénicas nos va a producir ningún efecto de disrupción endocrina, pero le aseguro que muchos de los pesticidas que usamos, sí. ¿Vale? Pues bueno, esto es importante. Yo siempre meto una pullita porque, como soy muy partidario de las plantas transgénicas, pues siempre las defiendo cuando puedo. Esto es interesantísimo, hay que empezar a pensar más y de hecho cada vez se usa más el cristal y la cerámica. Mi consejo es que cuando puedan envasar agua en cristal o cerámica, bueno, la cerámica depende para esto, pero cuando puedan envasar alimentos en cristal o cerámica, mejor que en plástico. Esto es una recomendación genérica. ¿Que tiene sus problemas? Porque el cristal es más caro, porque se rompe, pero bueno, ya hemos aprendido a reciclarlo y esas cosas pues cada vez es más fácil. Evitar calentar plásticos con comida. Esto del microondas y calentar y demás está muy bonito, muy fácil, es muy cómodo, pero hay que tener cuidado. Ahora veremos con qué plásticos hay que tener cuidado y con qué plásticos hay que tener menos cuidado, pero calentar cosas con plásticos no es muy saludable. Evitar el uso de antiadherentes en la cocina, sobre todo evitar teflón. Me van a decir que hoy en día ya nadie cocina con sartenes de hierro o que todo tiene antiadherentes, pero también hay antiadherentes que son vitrificados, que es mucho mejor que el teflón. Entonces, si pueden cocinar sin usar teflón, vamos, ya saben lo que es el teflón, ¿no? Pues mejor, porque además cuando se va particulando y se va rayando y demás, pues lo mejor, vamos, me van a decir ya, que vale un dinero, pues es que es tirarlo, porque no tiene arreglo. Entonces esto también se puede evitar. Controlar la composición de los productos cosméticos y detergentes. No comprar cualquier cosa, leer las etiquetas. Antes le decía los parabenos, que se utilizan en cosmética, pues cuando vean un producto que ponga parabenos, mejor no. Evidentemente yo creo que claro, muchas marcas cosméticas que no son de mentira, es decir, no son imitaciones, pues ya se cuidan de tenerlo, claro, valen un dineral. Entonces muchas imitaciones que dice uno, pues esto va a funcionar igual. Pues hombre, a lo mejor para protegerse de la piel, del sol,
pues funciona igual, pero lo que nos estamos metiendo de demás, pues está también muy bien. Así que ojo con usar cosméticos que no estén controlados, de eso de parafarmacia sin control, porque ahí se puede llevar uno un montón de sustos. Y por último, controlar el agua reciclada, pero esto ya no es un problema nuestro, es un problema de los ayuntamientos, de depurar mejor el agua, y ahí es donde yo trabajo, es decir, la idea de producir aguas depuradas mejores utilizando microorganismos que se comen toda esta cantidad de productos químicos. Pero esto es un tema que solo lo pueden controlar los ayuntamientos o las empresas que vierten las aguas después de reciclarlas. Y ya lo último que vamos a ver, para que lo sepan y lo vean, es que hay unos códigos que identifican los plásticos. Cuando vean un plástico, le pondrá un numerito. El 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6 y el 7. Pues bien, la recomendación es que los plásticos más seguros son el 2, el 4 y el 5. Y vamos a ver lo que son. O sea, el 2 es polietileno de alta densidad, el 4 es polietileno de baja densidad, o sea, polietileno, y el 5 es polipropileno. El 5. El 6 es el poliestireno. El poliestireno es este plástico que, como el corcho blanco, eso que llamamos, ese no es muy saludable, o sea, no guarden nada en esos plásticos, porque ni cocinen ni hagan nada, porque son... Y luego pues tenemos aquí el polietileno, el tereftalato. ¿Ven lo de los eftalatos? Porque son polímeros en los que hay eftalatos, y este es un polímero bastante delicado. Dicho esto, pues evidentemente uno puede elegir los plásticos porque de alguna manera cada vez hay más opciones en el mercado. Entonces, como está puesto, bueno, el 7 son otros muchos tipos de plásticos que puede haber. Entonces, hoy en día, pues básicamente, por ejemplo, los plásticos de tipo polivinilo, PVC, pues son fatales. Estos plásticos, desde luego, no son nada saludables. El 3, por ejemplo. Como... Decide que los malos ¿sí? son los que son fáciles de reparar con pegamento cuando se rompen. Sí. Los que son buenos son los que no se pueden pegar. Claro. Bueno, es que, a ver, la química se inventa para generar productos y materiales que tengan determinadas utilidades. Evidentemente, pues el PVC se utiliza muchísimo para las cañerías, para materiales de suelo y otras cosas. No se va a usar en botellas o poco, pero claro, todo depende. En el fondo, las cañerías, pasa agua por ahí, estamos bebiendo agua que viene por cañerías de PVC. Entonces, bueno, antes eran de hierro o de cobre. O de plomo incluso. O de plomo. Bueno, claro, del plomo ni hablamos, pero evidentemente esto hay que tenerlo en cuenta. Bueno, en resumen, que vamos a tener que tener en cuenta que en nuestro hogar, en nuestro ambiente, tenemos toda una serie de productos que vamos a estar usando, y que muchos de estos productos tienen esta capacidad de ser disruptores endocrinos. Y por lo tanto nos tenemos que tomar mucho más en serio, y esa es mi recomendación, en leer las etiquetas de los productos, ver lo que compramos, y cuando vayamos a la tienda a comprar un plástico, una sartén, o vayamos a comprar un detergente o un cosmético, pues que tengamos en cuenta que en esos productos, después de la clase de hoy, creo que ha quedado claro que puede haber compuestos que pueden ser peligrosos para la salud, sin que esto signifique que uno se tiene que volver loco, es decir, que uno tiene que estar pensando que está rodeado de fantasmas por todos los lados. El consejo es que cuanto más podamos evitar estos compuestos, pues mejor. ¿Que uno tiene que usar sartenes de teflón? Pues claro, porque usamos, y si uno va a casa de un amigo no le va a decir, oye, que no me cocines con teflón, ni le vas a mirar a ver si la sartén la tiene en buen estado o mal estado, porque esto ya sería el colmo. Pero mejor recomendarle al amigo cómo tienes las sartenes, ¿no? Cuídalas y deshazte de ellas cuando puedas, cuando estén deterioradas. O no me pongas vasos de plástico, no me traigas una botella, yo tengo en mi casa las botellas estas de las antiguas gaseosas que se tapan con estos tapones y tal.
de cristal, vamos, que valen nada y son eternas, o sea, y se limpian fenomenal. Entonces yo ya no uso botellas de plástico para guardar el agua. Y bueno, es verdad que al final uno tiene que convivir con los plásticos. Y lo que también puedo decir es que si se leen el libro que les he dicho antes de la Organización Mundial de la Salud y todo lo que se está haciendo para controlar los productos químicos, pues yo creo que estamos por el buen camino y la química da mucho juego y la química puede crear cosas que no son necesariamente tóxicas. ¿Cuál es el problema? Pues que a veces cuestan un poquito más de dinero, pero claro, al final si las usamos todos se harán más baratas y al final es mucho más claro que nuestra salud no la podemos poner en riesgo porque nos cueste unos céntimos menos o más la botella. Conclusión, que pensemos que todo lo que hagamos por reciclar, por tener cuidado con las cosas que tomamos, por supuesto no tomen drogas, que esto, pues, ¿qué les voy a decir? Mejor que no, es decir, que los que necesiten tomar esos medicamentos, pues que lo tomen de la forma más controlada posible y que piensen que de alguna manera pues esos medicamentos al final tendrán que eliminarse del sistema. Y con esto pues quedo a vuestra disposición para las preguntas. Muchas gracias. Sí, vamos a... Una nota, si me permites. Todo esto va a estar en la web. Sí, sí, pero la pongo para que... Aquí. Esta es. Este es un libro oficial. Este es un libro que todo el mundo puede ver porque evidentemente es un libro muy bien escrito y que tiene muchas referencias para que todo el mundo... Lo que pasa es que yo creo que no está traducido, ¿eh? Creo que está en francés y en inglés. En su última diapositiva pone que los embutidos son también malos, pero no nos ha hablado de este tema, me parece. Sí, bueno, pues porque lo que sí he dicho es que muchas carnes pueden tener presencia de hormonas. O sea, los embutidos, como forman parte de la carne, y muchas veces esos embutidos no los cocinamos, ni lo destruimos, porque el embutido se toma esencialmente curado o crudo. Entonces, cuando uno toma carne, pues al final muchos de estos compuestos muchas de estas hormonas, que son además proteínas, se deterioran, con lo cual cuando nosotros nos las comemos de una manera procesada y desnaturalizada. Pero en un embutido, como está cruda y no está cocinado, claro, si cogemos el embutido y lo metemos en una olla, pues ya es distinto, pero muchos de los embutidos los comemos crudos. Entonces, lo que hay que... ¿Jamón del jabugo pasa eso también? Vamos a ver, yo lo que quiero es que no se obsesionen con estas cosas. Yo comería jamón de jabugo todo el que me den y más, y los embutidos también. Lo que hay que tener cuidado es con el origen. Evidentemente, si yo veo el jamón de jabugo y lo he cortado de la pata y he visto el cerdo antes, pues estoy mucho más tranquilo. Los embutidos, el problema que tienen es que muchas veces no sabemos lo que llevan. El jamón es muy difícil. Yo no sé imitar el jamón, no sé que alguien imite el jamón, o sea, es imposible. Mientras que, ¿sí? ¿Alguien lo imita? No. Sí. Sí. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la charla. Una pregunta que tengo entendido, yo no soy especialista en estas cosas, que hay algunos tumores que, digamos, se alimentan de hormonas. Y entonces hay tratamientos que inhiben la producción de estas hormonas. Claro. Yo tengo la impresión, no puede ocurrir que esa homeostasis, ese equilibrio se rompa y eso traiga unas consecuencias no deseadas, quizás peor el remedio que la enfermedad. Bueno, a ver, lo que sí sabemos, por ejemplo, que algunos cánceres se pueden tratar con hormonas, ¿eh? Los cánceres, por ejemplo, de ¿cómo se llama esto? De próstata, se pueden tratar... Sí, los cánceres de próstata se pueden tratar con testosterona, ¿eh? Y de alguna manera algunos sistemas responden a las hormonas, algunos cánceres. Y otros se pueden causar por las hormonas o por un desequilibrio hormonal. Es decir, que toda esa homeostasis está muy relacionada. Ahora mismo yo no sabría decir exactamente si hay algún cáncer, estoy pensando,
pero relacionado con una disfunción hormonal concreta, pero seguro que lo hay. Es decir, que probablemente lo mismo que hacen los disruptores endocrinos al desbalancear, cualquier desbalance natural, pues podría ser algo similar, o sea, porque en el fondo el sistema responde al desbalance, lo causen externos o internos. Pero evidentemente hay tratamientos que se pueden, digamos, de cánceres que se tratan con hormonas. Sí. O con el bloqueo. O el bloqueo, claro, sí, si el cáncer está producido o la enfermedad está producida por el exceso, pues evidentemente se puede desbloquear. En el caso de la tiroides es muy curioso porque el desbalance para arriba o para abajo tiene efectos malos a un lado o a otro. Tener mucha tirosina o poca tirosina causa efectos de adelgazar o engordar o cosas como esta, ¿no? Sí. Referente a los detergentes, jabones y demás, ¿hay algún consejo que nos puedes dar? Pues evitar estos compuestos. Hay que mirar las etiquetas, estos compuestos que decía yo aquí, que son muy típicos de los detergentes, estos, los nonilfenoles, hay que mirar la etiqueta y ver que no tengan estos compuestos. Claro, muchas veces los disfrazan con claves o con nombres y no es sencillo. ¿Cómo? Claro, sí, claro. Entonces ahí lo que yo digo siempre es que hay que poner etiquetas que sean legibles, o sea, hay que exigir que la legislación nos produzca o nos proporcione etiquetas que todo el mundo, más o menos, y hoy en día, como además tenemos estos teléfonos que pueden leer etiquetas, sería muy fácil conseguir que las etiquetas fueran traducibles y que uno pudiera con el teléfono móvil captar la etiqueta, como cuando uno va al cine o lo que sea, captar la etiqueta y inmediatamente te saldría digamos, ya no el código de barras, sino el nombre concreto de los componentes. Y esto es lo que cada día con la tecnología deberíamos de poder conseguir. Sí. Según tu opinión, ¿tú sabes dónde hay menos disruptores hormonales? ¿En el agua embotellada en botellas de plástico, en la de vidrio o en el agua que sale por el grifo de cañerías de plástico? Qué pregunta más difícil. Habría que analizar el disruptor endocrino en cada caso. Pero evidentemente uno puede pensar, primero, el agua que viene de un manantial, si ese manantial no recibe ningún aporte de pesticidas, si está bien controlado, si no recibe ninguna, digamos, contaminación medioambiental, de entrada ese agua debería de contener 0 disruptores endocrinos. Si a partir de ahí yo la envaso en botella de cristal, estoy garantizándome que voy a tener 0 disruptores. En el momento que la ponga en una botella de plástico, pues depende de qué plástico y de cómo ese plástico se vaya a disolver, entre comillas, y pasar moléculas al agua. Pues claro, el plástico, una cosa es el plástico y otra cosa es el proceso en el que el plástico se ha hecho, porque para moldearlo, para flexibilizarlo, los moldes, todo eso llevan productos químicos y lo que puede quedar de residuo en ese plástico depende de la empresa que haya producido el envase. Para limpiar el vidrio se usan detergentes. Claro, volvemos a lo mismo, pero si usas jabón de los de antes, de lagarto, que eso es lo más sano que hay, que te lo puedes hasta comer, pues evidentemente no te va a producir ningún efecto. Si usas un detergente de los que compras en el chino, pues vete tú a saber, que es muy barato, pero vete tú a saberlo. Y además funciona de maravilla, lo echas y ya está, pero claro, mira a ver lo que tiene, que ni lo pondrá, y si lo pone en chino, pues ni con el traductor. ¿Y comparado con el agua del grifo? El agua del grifo, en principio, debería de venir controlada por el ayuntamiento. En general asumo que todas las aguas de los grifos de Madrid y de nuestras poblaciones deberían de estar saludables, pero todos sabemos que en muchos pueblos, en muchos sitios, donde muchas veces el agua se depura de esa forma, o a veces ni se depura, pues si tienes la mala suerte de que se te fastidia un manantial, viene el agua de otro sitio, pues puede salir agua de calidades muy variopintas. Yo diría que el agua del grifo de Madrid está muy controlada y que es un agua que es saludable. Ahora, si me dices, las cañerías por las que sale, que ya no son normalmente ni de hierro, ni de plomo, ni de cobre, sino que son de materiales plásticos,
pues evidentemente esos materiales plásticos, su contribución a producir disruptores endocrinos, pues dependerá mucho del material con el que se haya fabricado esa tubería. Y como he dicho, hay plásticos de todos los colores. Desde luego los PVC no son muy saludables, pero es lo que hay, porque entre otras cosas también tenemos que vivir con lo que tenemos. Sí. Muy buenas. Yo quería hacerle una pregunta, dos preguntas. Una, la carne de pollo que se está utilizando, pollos de 40 días con 1,5 kilos de peso, ¿eso qué comemos? Y luego otra, porque está diciendo que se deshace muy bien. ¿Qué pasa con los aceites? Que estamos hablando de aceite virgen de oliva, tal, de primera categoría, tal, no sé qué, en envases de plástico. Claro. Entonces, a ver, ¿qué hacemos con eso? Bueno, lo de los pollos, yo creo que es una cosa que se usó hace muchos años, pero muchos años, para inyectarle a los pollos hormonas y demás, pero eso pues cuando digo muchos, hago más de 60 o 70 años se dejó de usar. Hoy en día los pollos no se hormonan. Primero porque lo que hay son variedades de pollo de engorde de otra forma, pero no tienen hormonas, no se les pone hormonas a los pollos. Esto es un dicho popular que está por ahí, que dicen, estos pollos están engordados con hormonas. Pues no, los pollos desde luego, a las vacas sí, pero a los pollos no se les inyectan hormonas, no es rentable ni funcional. Han hecho especies de pollos que se engordan mejor y por eso son los pollos que comemos, que se alimentan de una manera, o sea, son variedades de pollo, pero no están hormonados en el sentido de que se les inyecte hormonas a los pollos. O sea, que el pollo que comemos no tiene hormonas. Otra cosa es que tenga colorcitos, que estos son los colorantes que se le echan a la comida, pero eso no son hormonas ni son disruptores endocrinos. Entonces los pollos, conclusión, se pueden comer. ¿Cómo? El aceite es un problema, claro, porque yo creo que su manera natural de envasado sería el cristal o la cerámica, que también lo venden en algunas botellas de cerámica. Claro, volvemos a lo mismo, si estos compuestos, he dicho yo, que son solubles en agua, todavía son más solubles en aceites, con lo cual pueden estar pasando sustancias al aceite que uno no puede controlar. Entonces, habría que pedir que no se envasen los aceites en botellas de plástico. Pero claro, volvemos a lo mismo, a ver si sale más barato, en fin, estamos en una sociedad donde estas cosas, y sobre todo, bueno, pues hay plásticos que he dicho que tienen mejores propiedades y que no son tan tóxicos como otros. Entonces, pues si podemos envasar, habría que ver la botella de plástico, si es de polipropileno o de qué es. Sí, lo debería de poner. Y eso es lo que sí que podemos hacer, no comprar un plástico que no tenga la etiqueta de si pone 1, 2 o 3 o que ponga polipropileno o lo que sea. Otra cosa es que nos engañen, pero claro, ya eso ya no vamos a analizar todo lo que compramos. Pero yo diría que sí, que por norma, ya lo he dicho, todo lo que se envase en cristal o cerámica, mejor. Buenas noches. En el complejo mundo endocrino, y teniendo en cuenta que la hormona sea natural o artificial, es casi un milagre, y que las moléculas llevan a todos los receptores. Gostaria de saber, en los días de hoy, la relación, usted en parte ya ha contestado, pero la relación entre la hormona, respectiva a las moléculas, y los receptores. Por tanto, ¿por qué el cáncer todavía está en una etapa de no tener solución todavía? ¿Es que no se encuentra la llave para la tal cerradura que usted ha hablado? Bueno, el problema del cáncer, si he entendido bien, el problema del cáncer y el problema de la medicina en general tiene que ver también con problemas relativos a las moléculas y los receptores. Esto está clarísimo. El problema de muchas de estas cosas es que la célula cancerígena, en muchos sentidos, es exactamente igual que la célula no cancerígena. Si intentamos atacar una célula cancerígena con una molécula que efectivamente la mata, que son citotóxicas, el problema es que probablemente también nos mata la célula normal. Entonces, la pregunta y la diferencia está en qué podemos encontrar en una célula cancerígena que es diferente a una célula normal.
Y esto es lo que es difícil de encontrar, porque prácticamente no hay nada. A veces son simplemente niveles de una molécula, y entonces, claro, generar un producto que pueda atacar de forma selectiva a una célula cancerígena sin atacar a la célula normal es donde viene el gran problema. Por eso muchas veces el cáncer se está atacando de forma selectiva, irradiando una determinada zona. Claro, si nosotros tomamos un producto, un quimioterápico, que actúa en todo el cuerpo, ¿qué nos pasa? Pues que vamos mal. Lo que ocurre es que es verdad que las células cancerígenas a veces tienen alguna propiedad, por ejemplo, pues tienen una permeabilidad mayor en la membrana o tienen algún receptor nuevo que se puede atacar. Y muchos de los cánceres, por ejemplo, los cánceres de mama, se atacan a través de un anticuerpo. No sé si alguien está tratándose, es probable que conozcáis a alguien porque cánceres de mama hay, que es un anticuerpo específico que ataca a unos receptores específicos de las células de cáncer de mama. Y entonces con ese anticuerpo se consigue bloquear a la célula tumoral sin matar a la célula normal. En resumen, lo que vamos averiguando es precisamente esto, cómo son esos receptores y cómo son esas moléculas para encontrar productos nuevos, anticancerígenos nuevos, que ataquen de forma selectiva a esos receptores. Pero el problema consiste en encontrar los receptores, porque no son tan diferentes las células cancerígenas de las células normales. Y muchas veces el problema está en que intentamos eliminar el cáncer, pero no lo matamos. Y entonces se quedan las células que se llaman células madre, que esas ya son otra cosa, que terminan por volver a revertir el cáncer. Y entonces, uno de los grandes problemas que tenemos con el cáncer es la existencia o la supervivencia de lo que llamamos células madre, que son las que causan normalmente la metástasis y la recurrencia. Porque a lo mejor el cáncer inicialmente lo matamos, lo eliminamos, pero siempre quedan algunas células que se llaman madre, y esas son más difíciles de matar, porque las células madre están en la base de nuestra regeneración de muchas cosas, y si las atacamos, pues es que, no sé. Muchas gracias. Pero no llegaremos un día a encontrar la solución. Hombre, desde luego, hoy en día se curan muchos más cánceres de los que se curaban antes. Ahora hay algunos cánceres cuya supervivencia prácticamente es del 100%, si se cogen a tiempo, que ese es el problema. Entonces, hoy en día, por ejemplo, el cáncer de colon no es tan tremendo como antes. Si se trata uno, se hace sus colonoscopias con cierta... Vamos, que no voy a hablar de cáncer porque eso sería otro tema, pero vamos, que sí, que la esperanza es que en muy poco tiempo, no más de 10 o 15 años, la supervivencia en cánceres será altísima. Sí, respecto a las conducciones de agua, sí. Hace como un mes, sí. En la prensa gallega, sí. Salió un artículo, porque en Vigo había manifestaciones y tal, porque las conducciones de agua, cuando se pusieron en la ciudad, cuando fuera, se hizo con fibra, con esto de uralita. Oh, eso es amianto. Esto se ha hecho, yo lo leí en Vigo, que había habido protestas de este tipo, porque claro, ahora cambiar todas las tuberías. Es que esto se hizo en miles de pueblos en España. Las conducciones de agua se hicieron con tubo de uralitas. Pues fantástico, ya han oído lo que pasó hace poco cuando desmontaron las cestas de uralita de los autobuses, ¿no? Lo que se ha montado, pues es que si encima lo ponemos en tuberías, pero esto ya ni disruptor endocrino ni nada, eso es un veneno directamente. O sea, que ya no es porque estés tomando un disruptor endocrino, estás tomando amianto que es un veneno. Eso no tiene... eso es otro tema todavía peor que este que estamos hablando, porque esto es que se disuelva alguna molécula en el agua de las cuales vamos a beber después de muchos y muchos litros algo, pero eso es un veneno en vena, que es distinto. Hay que tener en cuenta que otra cosa que no hemos hablado aquí, hay muchos más venenos que disruptores endocrinos, o sea que en ese sentido sepan que hay muchas más moléculas que nos pueden perjudicar. Hoy solo hemos hablado de las que actúan sobre el sistema endocrino. Bueno, la verdad es que se nos quedan muchas preguntas en el bolsillo, pero esto tiene que terminar porque tiene que cerrar el centro a las 9.
Muchas gracias. Bueno. Esto es bueno, ya sabes, un pequeño diploma que no creo que te mejore mucho el currículum. Sí, hombre, todo. Pues no se crean, que sí que mejora el currículum, porque nosotros, les voy a contar una anécdota para que vean lo importante que para nosotros también son estas conferencias. Nosotros, los funcionarios que nos dedicamos a la academia o a la investigación, que para el caso es lo mismo, tenemos unas recompensas salariales que llamamos quinquenios y sexenios, es decir, cada 5 años, si uno ha hecho bien su labor, lo pone en un papel y le dan un pequeño sobresueldo. Y los quinquenios, una forma de conseguirlos es por la difusión y la divulgación. Entonces, cuando yo vengo aquí, como muchos vídeos están en internet, o todos, en YouTube o lo que sea, yo lo pongo en mi currículum y me dan los quinquenios. Una revista de las que sacamos, porque son... Bueno.